Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos aquí. Miren, me agarran haciendo esto, acomodándome la camisa. Bienvenidos a Quiero que me expliquen, otro programa como todos los miércoles, aquí intentando mirar la Argentina desde un lugar distinto. En este caso con una mujer que está pasando por su momento de máximo estrellato. ¿Podemos decirlo así? Margarita Stolbizer, ¿cómo estás? Hola, Tato. Me cuesta un poco, ¿eh? Me cuesta un poco. ¿Hay un poco de eso o no? ¿Lo sentís o no? Sí, yo lo siento mucho en la calle y también creo que hay una responsable principal de esto, que es la señora Cristina Kirchner. Acordate que un día fue a los tribunales y en la puerta frente a todas las cámaras dijo que Stolbizer era burra y mala. Y yo creo que sin darse cuenta me puso ahí en un lugar. Entonces ahora la gente, porque viste que a veces hay agravios que a uno lo agrandan. Y entonces hoy, claro, como ella me pone en ese lugar, la gente en la calle está encantada de que yo me peleo con Cristina. Claro, es cierto eso. Bueno, pero son oportunidades, si se quiere, que uno tiene que estar listo para aprovecharlas. Y además, el enojo de ella tuvo que ver con un montón de denuncias que vos venís planteando. Algunas tienen un poder doble, porque son importantes, como las de las causas de Otesur y los sauces, pero además porque son simples. Es una cosa que muy simple. Son simples. Es una cosa que aprendí en el periodismo, es que a veces lo simple es mucho más letal que lo complejo. Y las otras causas son más difíciles. La de Lázaro Báez es más complicada de entender. La ruta del dinero. Las denuncias tuyas son muy simples. Sí, pero además a mí me dio la impresión en el enojo de ella, porque muchos le han denunciado y le han dicho cosas y era difícil explicar por qué se le había agarrado tanto conmigo. Ese día ella iba a tribunales a notificarse del embargo que había dispuesto sobre sus bienes el juez Bonadío en la otra causa, en la del dólar a futuro. Pero yo creo que ella sintió que yo la había dejado en evidencia, pues ella tenía que estar explicando. Yo había presentado un escrito sobre los movimientos sospechosos en las cuentas bancarias, que terminó siendo todo exactamente así. Y yo creo que la dejé en evidencia y lo que hice fue derrumbarle el relato. Claro. Porque ella tuvo que explicar de repente que se levantó el cepo cambiario que ella había dispuesto y fue corriendo a comprar dólares, ¿no? Y después que estaba intentando insolventarse y sacar toda la plata que tenía y pasarla a nombre de los hijos. Entonces eso, porque el saqueo que hicieron de la Argentina, el enriquecimiento, la corrupción, fue atrás del relato nacional y popular como pantalla, ¿no? Que a mí eso es lo que me parece, si se quiere, peor, más grave todavía. Claro. La naturaleza de Otesur y los sauces es básicamente lavado de dinero a través de sus amigos empresarios que le pagan más de lo que deben. Sí, antes del lavado es el retorno, el pago de las coimas, digamos. Por los favores de las obras públicas. Exactamente, porque los sauces sobre todo están claritas. Es una sociedad que la constituye la familia Kirchner, que no tiene ningún movimiento hasta que hace una compra inmobiliaria importante y después empieza a recibir sumas millonarias de dos únicos clientes, Lázaro Báez y Cristóbal López. Es tan simple y tan contundente. Claro, el retorno, digamos. Pocos casos hay donde el retorno es tan clarito. Y ella, ¿te acordás que en un momento dijo que su fortuna era por ser una abogada exitosa? Sí. Después este año dijo en un programa de televisión en el que ella había hablado con Navarro, dijo que en realidad se dedicaban a operaciones inmobiliarias. Lo que nunca dijo es que los únicos clientes, digamos, que ella tenía eran Lázaro Báez y Cristóbal López. Una de tus denuncias fue, apuntaste a Florencia Kirchner, a la famosa caja de seguridad. ¿No te dio miedo? Porque fue muy impresionante ese dato. ¿No tuviste dudas? A ver, dudas no, y un poco tiene que ver con esto de los movimientos sospechosos que había en las cuentas y que es lo que a ella le enojó. Lo cierto es que ellos heredan una fortuna de Néstor Kirchner y te aclaro además que en estos días se siguen encontrando cosas que impactan muchísimo, como es la transferencia de bienes, las cesiones de bienes que ellos hacen de los bienes que heredan de Néstor Kirchner a la sociedad Los Sauces, y después muchas idas y vueltas con bienes inmuebles que Cristina le pasa a Lázaro y Lázaro le devuelve a Cristina, cosas muy raras que demuestran las maniobras que hay justamente para insolventarse.
Yo en ese momento hablé de las cuentas bancarias. Cuando va el primer allanamiento al Banco de Santa Cruz y no encuentran nada, algunos decían, Margarita se equivocó o estaba mintiendo. No, se trataba de eso, que en el banco donde había 20 plazos fijos, de la noche a la mañana no estaban más los plazos fijos. ¿Y eso vos cómo, contale un poquito a la gente, cómo averiguás esas cosas? ¿Cómo es la cocina de Margarita? A ver, hay como dos momentos, ¿no? Cuando yo empiezo a investigar esto, y es lo que me lleva después a las denuncias, la primera que es la de Autosur, es casi, te diría, casual e ingenuamente. Yo me pongo a mirar la declaración jurada, que a todos nos impactaba siempre la cantidad de dinero. ¿Pero eso lo haces vos sola? ¿Tenés algún asesor? Con mi asesora, que es Silvina Martínez. Siempre trabajamos las dos juntas con esto. No tengo equipos. Se sientan ahí en la mesa y empiezan. Las dos en realidad. Nosotros empezamos a mirar la declaración jurada porque siempre a todos los argentinos llamaba la atención esas declaraciones juradas con tantas propiedades, tanto dinero, de gente que solamente había vivido de la función pública. Pero siempre nos quedábamos con eso. Tiene tanto, la fortuna creció de tanto a tanto. Nosotros empezamos a mirar en el detalle y ahí aparecen las sociedades. La primera que yo miro es Otesur, y ella decía en el año 2012-2013, porque mi primera denuncia es de hace varios años ya, que es esa, que tenía un paquete accionario llamado Otesur por, en ese momento, 9.300.000. Entonces lo que yo digo, averigüemos de qué se trata, qué es Otesur, quiénes son los socios, cuánto ganan, qué significa ese paquete accionario. Entonces vamos a buscar Otesur y ahí nos encontramos que la sociedad, la presidenta de la Nación, no presentaba balances, tenía domicilio falso. Todas tareas que tendría que haber hecho la justicia. Claro. Que no hizo. Ahí primero, que son a los primeros que yo denuncio, era la Inspección General de Justicia. Claro. Era la que tendría que haber controlado y no controlaba. Entonces yo primero empiezo denunciando a los funcionarios, pero después, lógicamente, empezamos a mirar qué había por detrás de esa sociedad. Lo mismo hace el juez Bonadío, a quien después le sacan la causa. Entonces nos metemos en la investigación de esa manera. Después, cuando, en la medida en que seguimos avanzando, después fuimos sobre los sauces, y con los sauces pasó lo mismo. Investigamos de qué se trataba los sauces, igual de irregular que las otras, pero una sociedad que de no tener nada, de golpe, sin haber hecho ni una sola actividad, de la noche a la mañana compra propiedades por 10 millones de pesos. De la noche a la mañana aparece ese dinero. Todo muy irregular, entonces lógicamente que eso justifica la sospecha sobre los delitos que se cometen bajo la pantalla de esas sociedades. Y lo que me ocurre después, y por eso llego a los datos sobre la caja fuerte, es que empieza a haber mucha gente que me trae cosas. Yo no he obtenido nunca una prueba de manera ilegal. Sí, lo que nosotros tenemos es que somos lo que se llama amicus curiae, el amigo del tribunal. Que te permite estar en el expediente. Me permite acceder. Entonces, muchas de las denuncias que yo fui presentando o ampliaciones de denuncia son el resultado de lo que miro adentro de la documentación que hay en las causas. Y que vinculás con otros elementos. Exactamente. Otro es lo que la gente me trae. Yo sinceramente cuento que recibo en mi casa, me tiran papelito por abajo de la puerta, me tocan el timbre, conozco esto, sé lo otro, alguien que me trae. Muchas de esas cosas no sirven en realidad, pero siempre hay otras que son buenas y son útiles. ¿Qué sentiste cuando se vio la caja de Florencia Kirchner, con millones de dólares ahí? Es una cosa, es una imagen muy impactante. Muy impactante. Además, fíjate, yo creo que eso ha sido determinante para que hoy la sociedad esté tan indignada, que es el dato que me parece positivo. Primero fueron los videos de la Rosadita. Entonces ellos podían decir, no, pero no tiene nada que ver con nosotros. Son los hijos de Báez los que contaban las pilas, los millones de dólares. La segunda imagen es la de José López. Los bolsos. Ya era un poco más cerca, secretario de Obras Públicas a los 12 años. Pero no, viste que decían, no, es José López. Es él. Sí, una manzana podrida. Cuando los millones aparecieron en la caja fuerte de la hija de Florencia Kirchner, ya eso no podían decir, esto no es nuestro, no nos pertenece, porque además Cristina tuvo que terminar reconociendo que ese dinero era de él. Ahí está el fallo de Ercolini y el pedido que hace el juez Policita, muy importante, que es donde la sospecha, por eso es que le embargan ese dinero, es sobre el origen ilegal. Porque ella en su momento dijo, no, pero esto está declarado. Y ahí siempre hay que diferenciar que declarado no quiere decir legal.
aún lo declarado y blanco, que no le cierra, aún lo declarado y blanco no necesariamente tiene origen legal, y eso es lo que ocurre con ese dinero. Esa es la sospecha que tienen el fiscal y el juez, que es una fortuna que ella recibe de sus padres y que es habida ilegalmente. Con todo esto y mucho más, Margarita escribió un libro que se llama Yo acuso. Debo confesarte que me sorprendió porque está muy bien escrito. Yo soy una escritora frustrada, te cuento que... No sabía yo eso, el otro día me enteré, porque hablando con un colega, con Pablo Mendelevich, que estuvo el otro día en la presentación, yo no pude ir, le digo, che, ¿viste que está bien escrito? Me dice, y ahí me cuenta que le habían contado que eras una escritora frustrada. Sí, en realidad yo tengo desde que iba a la escuela. En la escuela hacía los discursos de las fiestas y además tengo una anécdota muy simpática, que es que yo le escribía a mis compañeros de colegio las cartas para sus novias, por ejemplo. Y después las novias venían y me las leían. Mirá lo que me escribió fulanita, y les hacía yo las cartas. Siempre fui muy escritora, me encanta. ¿Las cartas escribir. de amor? Claro, claro, sí. A mí me encanta escribir de todo, sinceramente. Entonces también el libro tiene, por eso el libro no es solamente una investigación, digamos, están todos los datos de la denuncia judicial, pero tiene mucho de lo mío. El libro está muy escrito desde lo que yo siento. Y de la impresión que te ha generado toda la vida, Cristina, ¿no? Claro, incluso desde los momentos de admiración casi que yo expreso en el libro hacia una persona hacia quien yo consideraba muy capaz. Y además como una gran oradora. Eso sí, no se lo niega a nadie, exactamente. Yo digo en alguna parte del libro una persona que nunca pasaba desapercibida, claro, ella en el Congreso, pues además ella se enfrentaba con su partido durante la época yo la vi en el Congreso, famoso Congreso peronista, cuando se definen las 3 fórmulas en el 2001, 2003. Ella en el micrófono plantada hablándole en Lanús fue, en una cancha de básquet. La de Club Lanús, claro. La de Lanús, ante 1000 tipos que la silbaban mal, y ella, no, era un personaje muy, muy fuerte. ¿Y qué te produce verla ahora con el poder tan licuado y tan complicada? No ahora, en realidad el momento en el que yo hago ese clic, digamos, de la defraudación que siento hacia ella, es un momento particular que yo lo analizo en el libro, que es la muerte de Néstor. Porque ese era el punto de inflexión, esa era la oportunidad para que ella demostrara lo que muchos creían, que es que ella no tenía nada que ver con los negocios de su marido. Y ella pudo haber sido una viuda que disfrutara de la herencia que le dejaba su marido, pero en cambio ella decide, con la misma autoridad y fortaleza con la que asume el gobierno, el liderazgo del gobierno, el del Partido Justicialista, también hace lo propio con los negocios. Si bien ella empieza a tener en Máximo Kirchner, digamos, su ladero, a quien pone al frente de todo, pero ella es la jefa de los negocios de Néstor también. Ella también hereda ese liderazgo, ¿no? Y por eso tiene un papel tan central hoy en los delitos que investiga la justicia. Claro. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Después, a la vuelta, quiero que me cuentes cómo vas a capitalizar este momento por el que estás pasando, cómo lo vas a capitalizar políticamente. Lo estás capitalizando, pero desde otro sentido, que hay mucha expectativa sobre eso. Y algo de tu hijo me vas a contar también, que anda con el Manu en San Antonio Spurs. ¿Tenés un babero a mano? Sí, sí. Vamos y venimos. Bueno, pero a ver qué... Ahora me contás del babero. Dale, vamos y venimos. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. La corrupción mata, empobrece, denigra,
intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, seguimos en Quiero que me expliquen con Margarita Stolbizer. Gracias, Margarita, por venir. Además te están llamando de todos lados. Qué increíble. ¿Cuántos votos habían conseguido en la última elección? Y muy poquitos, apenas el 2% de los votos, muy poco. Por eso creo que tampoco hay que confundir una cosa con la otra, porque algunos dicen, no, ahora Margarita... que No, mire, la verdad es que la medición ni antes ni ahora, que está como los tengo, futbolistas, ¿viste? Sí, que dicen, por eso. Ni cuando salimos campeones somos los mejores del mundo. Tratar de no cuando... trasladar esto. Porque además hay una sociedad que es muy cambiante y muy variable. A mí me esperanza mucho lo que está pasando en el sentido de que creo que hay una sociedad que se indigna frente a las cosas que están mal, que se planta, y eso me da la esperanza de que podamos cambiar hacia adelante. No, y si hay una valoración, lo hablábamos recién fuera del aire con Margarita, de las personas honestas que van para el frente, con tu caso, María Eugenia Vidal. Claro. La verdad que si eso más no es una moda, sino una tendencia, es muy bueno. Sí, eso debería ser así porque creo que en general los argentinos necesitamos un poco eso. Es una buena oportunidad para construir nuevos liderazgos. María Eugenia es una persona muy joven, entonces 43, creo que tiene... 42 Fue tiene. ayer, esta semana, el cumpleaños, así que y me parece que es de esas personas que pueden mostrar esos liderazgos nuevos que también la democracia está necesitando, ¿no? Que son, ella es una persona muy, muy normal, pero al mismo tiempo uno la ve con tanta firmeza, con tanta honestidad, así que yo creo que estamos en un buen momento. A mí me da entusiasmo el momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Porque vas a ser candidata. No lo sé, y lo digo sinceramente, no tengo tomada una decisión, porque para mí el resultado del año pasado fue duro y me ha costado sobrellevar, digamos, un resultado para el que yo no estaba preparada. No me arrepiento, obviamente, de haber llevado adelante esa campaña. Me hice cargo un poco de lo que me tiraron por encima cuando el resto se iba borrando y yo creí necesario que el progresismo tuviera una expresión. Pero bueno, la gente tenía otra motivación que era sacarse de encima a los que estaban gobernando y entonces decidió... Se concentró todo en otro lado, bueno, y yo acepto, digamos, que esa haya sido la motivación. Entonces no estoy hoy planteándome de nuevo una candidatura porque no vengo de un buen resultado. Entonces veré si el año que viene yo puedo ayudar en algún proyecto compartido con otros, porque lo que no quiero más es jugar a la cosa heroica. Me parece que esta cosa personal, así de salir contra los molinos de viento, no sirve. Sirve si yo puedo contribuir en algo un poco más grande, pero lo veré el año que viene. Y hoy ese progresismo al que vos representás, ¿lo puede liderar Sergio Massa o no? No, el progresismo que yo represento, digamos, tiene características propias. Puede estar asociado a Sergio Massa, sí. Nosotros podemos estar asociados, por supuesto, pero lo vamos a hacer defendiendo nuestros principios. Yo hice una campaña el año pasado hablando de la igualdad y de la decencia. Me llamaba la atención que los otros candidatos no hablaban de esto y a la gente no le importaba, siendo que yo creo firmemente que una sociedad que mire dignamente al futuro se tiene que basar en esos dos pilares, y hoy se hiciera una campaña
volvería a hablar de la igualdad y de la decencia. Sin embargo, esto terminó no pudiendo penetrar, digamos, en lo que podían ser las cosas que la gente estaba esperando, tal vez porque esperaba cuestiones más tangibles, más pragmáticas. Claro, bueno, más posibles en la imaginación. Son cosas que inmediata. también yo debo mejorar. Y hoy un poco el acuerdo parlamentario que yo tengo con Massa, no es un acuerdo electoral, es de tipo parlamentario y político, nos permite trabajar en esto, y a mí me ha permitido trasladar mi agenda de lo que era la lucha por la igualdad y la decencia a cosas más concretas, que es qué hacemos por los jubilados, qué hacemos por las pymes, por el empleo. Es muy impresionante, en Nación también, pero en provincia es más notorio, porque ahí está trabajando María Eugenia con Massa y con vos. Sí, ahí trabajamos muy bien. A mí me dicen a veces, ay, y vos hablás a veces con María Eugenia y con Massa. Sí, pero más veces hablan entre ellos, más veces hablan sí. porque Massa tiene una representación territorial muy importante en la provincia. Entonces, pero por ejemplo, el proyecto para mí un gran proyecto que se hizo ley, que fue la limitación a las intendencias indefinidas. Claro, excelente. Algo que habría que empezar a trasladar como parte del debate nacional. No solo eso, a los sindicatos. ¿Por qué razón los políticos, que me parece muy bien, tenemos que tener limitación en nuestros mandatos y los secretarios generales de los sindicatos pueden estar? Entonces, yo creo que estos son cambios que nosotros tenemos que empezar a producir también en lo cultural, ¿no? Y ahí en la provincia se avanzó, limitación a los cargos de los intendentes, de los legisladores provinciales, y eso fue parte del acuerdo de estas partes, ¿no? La fractura o la división de la matanza. Bueno, en eso estamos trabajando. Es una iniciativa que yo tengo desde hace muchos años, no es nueva, porque a algunos parece que fuera novedosa. Ahora ha tenido alguna repercusión porque María Eugenia... Porque tiene más eco, claro. Claro, María Eugenia lo tomó para analizarlo, Massa también. Yo no digo dividamos mañana. Está muy bien lo que dice María Eugenia, que es evaluemos el impacto social, económico, la sustentabilidad que tiene la división de ese distrito. Pero yo vivo en un distrito dividido en el año 95, que fue Morón. Yo fui concejal en Morón cuando Morón estaba junto con Ituzaingó y Hurlingham, y después se dividió en 3 y funcionan mejor los 3. Y también ocurrió en lo que era General Sarmiento y se dividió en San Miguel, José Cepaz y Malvinas Argentinas. Hay varios distritos divididos en las provincias que fueron mejor porque hay que promover el desarrollo local y el contacto del vecino con sus representantes. Y es increíble que, habiéndose dividido municipios, distritos mucho más pequeños, La Matanza, que tiene más de 2 millones de habitantes, siga en esa situación. Decime una buena y una mala de Macri. Lo mejor me parece que es el cambio de clima. Cultural, hoy se vive un cambio, pero además de respeto por quienes pensamos distinto. Yo estoy en la oposición y la verdad siempre lo digo, me siento respetada en mis diversidades. Nadie pretende que yo piense igual que los demás y me escuchan y me convocan. Ese cambio es fundamental para pensar en una Argentina distinta. Lo peor del macrismo es cuando hace kirchnerismo, cuando se le parecen a los otros. Entonces, después de haberle reclamado legalidad a los otros, hoy son capaces de resolver un aumento de tarifas y no de ser la audiencia pública, que es lo que dice la ley. Y además, ¿no? con torpeza en ese caso. Torpes. ¿no? Torpeza absoluta. Y se han hecho daño a sí mismos, porque el problema no es solo que desde la oposición yo pueda criticarlo, se han debilitado más. Totalmente. Se han debilitado, porque si algo necesitamos reconstruir es el funcionamiento de las instituciones, el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de los fallos de la justicia. Bueno, el libro de Margarita, que se llama Yo Acuso, justamente tiene que ver con eso, y se me ocurre que debes pensar que para cerrar el capítulo del kirchnerismo tiene que haber justicia, ¿no? Sin duda, sin duda. Para cerrar cualquier capítulo de la historia. Cualquier capítulo, y para mirar para adelante. La justicia tiene 2 roles centrales. Uno es garantizarle a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Tenemos una Constitución maravillosa, que están todos los derechos de las personas. Bueno, la justicia es la que tiene que asegurar que todas las personas puedan gozar de esos derechos. Y el otro gran rol de la justicia es ser el control del funcionamiento institucional, la división de poderes. Eso es en realidad ese funcionamiento acorde a la ley. Que todas las personas sean iguales ante la ley también es una responsabilidad de la justicia. Bueno, ponételo a Vero. Dale, contame de la Provítola. Y la Provítola, bueno, él había estado, ¿te acordás cuando se fue de acá? Estuvo 2 años en Brasil, después fue a Lituania, a España.
y este año podría haber seguido en Europa, pero cuando fueron a hacer la pretemporada con la selección argentina previo a los Olímpicos de Río, estuvieron en Las Vegas y ahí lo vieron algunos de la NBA, lo vio Popovich, el técnico de los San Antonio Spurs, y entonces... Popovich es el tipo que más sabe de básquet en sí, el planeta. En la NBA al menos, claro. Y entonces lo invitaron a hacer una pretemporada y él está allá. Yo soy muy cauta respecto de esto, más allá de todas las ilusiones que lógicamente él tiene y nosotros acompañamos, pero él se ha ido sin ninguna garantía de contratación. Está haciendo una prueba. Bueno, pero es una experiencia igual. Para él, para su crecimiento, ¿te imaginas lo que va a aprender al lado de Popovich, de Manu Ginóbili? Llegó el domingo pasado y estaba Manu esperándolo en el aeropuerto, lo llevó a su casa. Qué liderazgo maravilloso que tienen los chicos de básquet, de Ginóbili y todos esos. Bueno, lo que pasó ahora en los Juegos Olímpicos, además de que para la Argentina, en general los Juegos fueron maravillosos de lo emocional, en el equipo de básquet, en esa cancha, tener una persona como Manu, con ese liderazgo humano que tiene. Lo mismo el Chapu Nocioni, Escola. Toda esa a Nicolás le tocó dormir con Carlos Delfino. Y Nicolás, lo ha admirado y lo ha seguido tanto. Era su primera experiencia con Carlos, ¿no? Así que los Juegos fueron para Nicolás, como para cualquier deportista, ser un atleta olímpico es un sueño, ¿no? No, pero además para todos para los chicos que ven en la tele esas conducciones, esas formas de moverse, son un ejemplo increíble. Eso se debe tener que poder trasladar a otros aspectos de la vida, no sea la política. Sí, a la política también, ese sentido del equipo. Ese es un lugar claramente donde todos funcionan en favor de un resultado colectivo, ¿no? ¿Se podrá? Sí, tiene que ser. Sí. Gracias, Margarita. Gracias, Tato. Muchas gracias por la invitación. Y me alegra el momento que estás pasando. Muchas gracias. Nosotros nos vemos el miércoles que viene aquí en Quiero que me expliquen. Chao.